la inmediatez. Por eso es que muchos de los contratos mercantiles dejaron de tener la usualidad de presentar características notariales, es decir, muchas de las consecuciones previstas en la normativa mercantil fueron concebidas únicamente para que en dado caso existiera alguna duda o algo, se tendiera a legalizar las firmas de las partes que comparecieran en algún elemento contractual. Inclusive esto pues es previsible incluso hasta en los títulos de crédito. Los títulos de crédito que ustedes pues mejor que yo saben que son entendidos desde el punto de vista de como las cosas mercantiles. Y de hecho están en ese grupo. Cuando nosotros sacando lo que son títulos de crédito, nos adentramos dentro de la contratación mercantil, tenemos que entender que los cambios que se han tenido a través de la historia han derivado no solo en mantener los contratos típicos que actualmente conocemos, sino que han ido más allá. Dado que en la actualidad pues existen contratos también atípicos y que son aceptados legalmente. Y alguien me dirá, pero si no están en la ley, pues no tienen una figura legal y por lo tanto no pueden tener no solo normas establecidas, sino la certeza y la seguridad jurídica que la cual emana, pues es casi nula o vacía. Sin embargo, pues estos han tomado ciertas formas mercantiles, por lo cual la aplicación de la norma es la misma para ciertos contratos en particular. Algunos ya han ido teniendo su regulación legal como tal, de acuerdo a la necesidad de la sociedad, y por lo tanto ya dejan de ser considerados como atípicos y pasan a ser considerados como típicos por tener pues una ley que los establezca como tal. ¿A qué contratos nos podemos referir en este caso? Cuando hablamos, esto es algo que ustedes pues ya tienen que ver desde la proporcionalidad del derecho mercantil. Y cuando ustedes estudiaron su código de comercio, pues me imagino que dentro de esa lectura que posiblemente le dieron, pues ya tienen un listado o una vaga idea de lo que son los contratos mercantiles. Por el momento, yo lo que quiero saber y quiero entender es si ustedes conocen esa diferencia entre uno u otro aspecto de la contratación mercantil. ¿Qué contratos típicos mercantiles conocen ustedes? ¿Quién me dice alguno de ellos? Jóvenes. El contrato de leasing, licenciado. Ajá. El contrato de leasing. Les pregunto, ¿en el contrato de leasing interviene el notario? ¿Qué dicen ustedes? Recuérdense que los contratos en su concepción pues vienen a ser unilaterales, bilaterales, personalistas, y desde ahí pueden obtener diferentes tipos de clasificaciones de los contratos, pero cuando se atiende a los contratos típicos y atípicos, actualmente pues hay una gran variedad. Solo me han dado el contrato de leasing. ¿Qué otro contrato mercantil podemos tener dentro del contrato de leasing? La pregunta sería, ¿participa o interviene el notario en su redacción o no? Un pagaré también podría ser, licenciado. ¿Cómo? Un pagaré. Afirmativo. Ojo, no. Yo considero que sí interviene, Lic. Solo les indiqué a ustedes que tuvieran cuidado con las cosas mercantiles, por eso fue lo que hablé al principio. ¿El pagaré qué es? El pagaré es un título de crédito, no es un contrato, entonces no confundan esa situación. Un contrato, ¿qué es? ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, es lo que establece la ley. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo
determinada situación. Pero en este caso, un pagaré no es un contrato. Un pagaré es un título de crédito. ¿Qué otro contrato vamos a encontrar? Y la pregunta que tienen que ustedes hacerse, ¿interviene o no interviene el notario en su redacción? Si me hablan del contrato de leasing, me dicen, considero que sí. ¿Por qué? ¿Dónde está establecido? Tomen su código de comercio, por favor, y quiero que ustedes empiecen a dar los elementos con relación a su código de comercio. Jóvenes, ¿tienen su código de comercio ahí? Jóvenes, contratos típicos. Póngase a pensar, contrato de suministro, contrato de depósito mercantil, cuenta corriente, las órdenes de crédito, el fideicomiso. Las tarjetas de crédito, Lick. Ok, ahora la pregunta es, ¿las tarjetas de crédito serán un contrato? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las tarjetas de crédito? Para mí es un contrato de adición, licenciado. Perdón, para que Afirmativo, tenga licenciado. tarjeta, firma contrato. ¿Qué es lo que se firma ahí? ¿Un contrato de qué? De crédito. De compromiso de aceptar las condiciones del emisor. Ajá, pero más que eso, lo que quiero que entendamos es contratos mercantiles. El hecho de que sea un contrato mercantil no quiere decir que en su redacción intervenga un notario. En la mayoría de casos, si se dan cuenta, quien interviene es el acreedor y en la otra parte el deudor, porque la mayoría son contratos de créditos, ¿sí? Entonces, contrato de suministro en la misma forma, y las partes o los elementos, independientemente de la denominación que adquieran, pues van a tomar cierta parte relevante en cuanto a la cesión del crédito y la persona que va a quedar obligada al cumplimiento de tal obligación. En cuyo caso, cuando nosotros inferimos y tomamos desde ese punto de vista la contratación mercantil, no en todos participa o interviene el notario. En muchos casos, como ustedes se van a dar cuenta, a la persona le piden que firme 2 veces en el mismo documento. Una antes le hacen incluso hasta una X y posteriormente le hacen firmar en el mismo documento nuevamente. Pero eso es únicamente para la legalización de las firmas, lo cual no debería, mejor dicho, no es del todo legal, porque esa legalización, si el notario la hace posteriormente, ya no tiene ninguna validez. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso, de ese tipo de documentos que han firmado, sobre todo los bancos? ¿Qué es lo que contiene ahí? Una legalización de firmas, donde el notario indica que la persona firmó en presencia del notario. Pero, ¿será eso cierto? En la mayoría de casos, cuando ya están todos los documentos, se los llevan al notario y el notario pues hace autentica, legaliza las firmas como tal. Pero tal situación no está contemplada en la ley porque el notario está dando fe de algo que no tuvo conocimiento o que no fue en presencia de él. Entonces, cuando hablamos de la redacción contractual, tenemos que entender que en lo mercantil, no en todos los contratos, pues interviene el notario, ya sean típicos o atípicos. ¿Por qué? Porque la intención del comercio normalmente es que eso sea célero, que eso tenga mayor rapidez, ¿sí? En ese sentido, cuando nos referimos, bueno, los contratos típicos pues tienen una forma, la ley ha contemplado el establecimiento de este tipo de contratos y su regulación como tal. Pero cuando nosotros nos adentramos a los contratos atípicos, existen ciertas figuras pues que surgen de la necesidad social de poder adecuarse a estos tipos aceptados por la sociedad. Respecto a ello, Astrid Alondra, dos contratos
atípicos, por favor. Bueno, María Eugenia, 2 contratos atípicos, por favor. Deme un segundo. Jóvenes, eso es de lectura, tiene que ser de lectura usual para cada uno de ustedes. Esto ya lo tienen que tener ustedes en conocimiento. Lick, ¿le puedo mencionar 2? Por favor. La franquicia, Lick, podría ser 1. ¿Por qué la franquicia usted establece que es un contrato atípico? Bueno, yo lo leí en el libro, Lick. ¿Por qué cree que la franquicia es un contrato atípico? ¿Qué es la franquicia para usted? Cuando compra una parte uno de una empresa, ¿no? ¿Será que está comprando, mi amigo? O haciendo un contrato sobre una franquicia. Por eso, pero ¿será que usted está comprando? No, solo estoy obteniendo parte de la franquicia. Es que a eso es a lo que voy. Ustedes me están confundiendo algunas situaciones que no precisamente son contratos. Ojo, la contratación, ¿qué es la franquicia para ustedes, señores? Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan porque me están confundiendo algunas situaciones. Y yo no quiero realmente que ustedes me confundan eso. Un porcentaje del bien adquirido, licenciado, disculpe. Más o menos, pero algunos la conciben como una franquicia, perdón, como un contrato, pero ¿qué es la franquicia en sí? Jóvenes. Yo podría decirle, licenciado, que tal vez es el derecho de usar la imagen y vender los productos de una empresa. Vean, pues, la franquicia, cuando la concebimos comercialmente, tenemos que entenderla como un modelo de negocio, ¿sí? Por medio de ese modelo de negocio, y cuando ustedes lo ven desde ese punto de vista, una persona jurídica o física, como ustedes quieran denominarla, pues va a otorgar un derecho a un tercero para utilizar, ¿qué? Su marca, le transmite el know-how, y de esa forma, pues, le da la posibilidad de operatividad a través del producto que se está posicionando por medio del franquiciante o de la persona o de la sociedad que ha creado ese modelo de negocio como tal. Obviamente esto puede estructurarse de diferentes formas. Bajo ese aspecto, algunos sí lo conciben como un contrato porque se tienen que poner de acuerdo en la forma y cómo se va a dar ese contrato de franquicia. ¿Sí? Pero hay que tener muy claro si realmente es un contrato típico o un contrato atípico. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta ustedes. Lo otro, cuando nos vamos directamente a entender los diferentes tipos de contratos que tenemos, cuando nos referimos a los contratos atípicos, antes pues podíamos hablar de lo que decía Orlando, precisamente concebirlo como un contrato atípico porque no tiene una regulación como tal. Dentro de eso también concebíamos el contrato de leasing o arrendamiento financiero, el renting también, el factoring, el know-how, que son habilidades técnicas, es decir, el cómo se hace. Cuando nos referimos al cómo se hace, no es en sí el producto, sino son las etapas, los elementos, aquellos aspectos necesarios para la creación del producto, es el cómo se hace. También, pues, cuando nos referimos a otro tipo de contratos,
atípicos vamos a encontrar el underwriting, el holding, el joint venture, el pool, el country club también, o un contrato de tiempo compartido también. También hay nuevos contratos atípicos que han surgido producto de eso, no solo los que van a encontrar en las clasificaciones ordinarias, también van a encontrar nuevos contratos atípicos que han surgido producto de esa misma necesidad social. Y en esto encontramos el contrato de sponsorización, que es lo que actualmente pues se conoce como contrato de patrocinador, contrato de publicidad. También actualmente puede concebirse un contrato de psicólogo, un contrato de llave en mano, incluso el contrato informático que ha resultado debido a la necesidad tecnológica del momento. También un contrato de leaseback, también de evolución financiera, y así otros que van surgiendo producto de esa continuidad social y que en determinado momento pues surgen de esos mismos cambios sociales, pero ojo, en muchos de ellos no va a intervenir el notario. El notario no participa en ese principio de creación. ¿Por qué motivo? Porque surge la necesidad comercial. Ahora bien, de los que sí participa, obviamente vamos a encontrar, cuando nosotros nos referimos a eso, vamos a encontrar la constitución de sociedades. Y aquí encontramos pues la sociedad anónima. Y podemos ver los diferentes aspectos para creación de las sociedades, pero uno de los elementos y de los cuales ustedes van a ver más en la práctica, sin duda alguna, va a ser la sociedad anónima. Y es el contenido que hoy por el tiempo pues vamos a abarcar. No quiero cansarlos, porque de todas maneras esto en un momento se los voy a trasladar como complemento al grupo de Derecho Notarial en Facebook para que ustedes lo puedan descargar cuando quieran. Y es una minuta que contiene los nuevos cambios admitidos por el registro mercantil, ¿sí? Recuérdense que esto ha tenido modificaciones, han habido algunos cambios. Y ustedes, pues, como estudiantes de Derecho, como futuros profesionales, sí o sí, deben de estar al día en cuanto a ello. Entonces, lo que me interesa admitir, ustedes ya saben que hay requisitos establecidos en la ley, en el Código Notariado, pero también hay otros requisitos establecidos en el Código de Comercio, y por si fuera el caso, también hay otros requisitos que deben de tomarse en cuenta cuando se facciona una constitución de sociedad anónima de escritura pública. Y estos pues proceden, si se trata de sociedades anónimas como los bancos, proceden de la ley de bancos y grupos financieros. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta la integración legal para el efecto. Y al día de hoy pues vamos a ver una minuta de constitución de sociedad anónima. Pero disculpe, solo me quedé con la duda si esa franquicia era un contrato atípico. Atípico, es correcto. Gracias. Bueno, entonces... El crédito también es atípico, ¿verdad, licenciado? Disculpe. ¿Cómo? El crédito. Sí, vea también pues. Sería atípico. ¿Cuál? El crédito. Crédito. ¿Por qué Sí, cree usted que tema el contrato es atípico? Es que me quedé con las dudas, por eso le preguntaba. Sí, me confundí un poco. Vean pues, cuando pregunten, tengan su ley de la mano. ¿Por qué cree usted que el de crédito es atípico? Claro. ¿Por qué cree usted? No lo tengo bien concebido, licenciado. Sí, me quedé un poquito Porque confundido. si me dice de crédito, puede ser el de cuenta corriente o las órdenes de crédito.
Y entonces, si me habla de esa forma, pues yo entiendo que no es atípico, sino es típico, tiene una regulación legal. ¿Ustedes creen, Sí, pues. Sí. ¿ustedes creen Ya que a los entendí. Muchas bancos les va a gracias. convenir que eso sea típico? Obviamente no, por la diversidad de formación de obligaciones contractuales derivadas de ese contrato. Entonces, en este caso, pues vamos a entender que tenemos un contrato típico, no un contrato atípico. Ok, déjenme. Bueno. Ahorita analizando este contrato, pues obviamente vamos a entender que la primera parte estarían los comparecientes, sin más. No habría ningún inconveniente en cuanto a entender esto, con la única diferencia que acá lo importante es la consignación del número de identificación tributaria, ¿sí? Recuérdense que son contratos que normalmente pasan por el registro mercantil y por lo tanto la Superintendencia de Administración Tributaria pues tiene íntima relación y cuidado, sobre todo porque son entidades que deben o están obligadas al sí o sí el pago de los impuestos. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado con esto? Yo me puedo ir hacia acá, esto que ustedes lo van a ver y que surge producto de los requisitos establecidos en el Código Notariado. Sin embargo, quizás lo que más me interesa es esto, por donde se tiene mayor problema al momento de faccionar una escritura. ¿Cuál es el objeto de la sociedad? Y aquí vamos a encontrar un pequeño objeto de la sociedad delimitado y que permite al final que esa inscripción realmente surta sus efectos y no tenga ningún inconveniente de suspensión. Si se dan cuenta, todos los asuntos o las situaciones para las cuales está diseñada la sociedad tienen un fin en común. Acá está hablando de productos de belleza y sobre eso se va todo. Si se dan cuenta, miren inclusive el F, creación de productos de cosméticos y de belleza, y en ese sentido se va a crear el objeto de la sociedad anónima. Pero no podemos considerar el objeto de la sociedad anónima y que este objeto sea diferente índole, es decir, dispersos. Una sociedad anónima para todo. Ese sería un inconveniente al momento de faccionar el objeto de una sociedad anónima como tal. Entonces, todo tiene que tener un mismo orden y un mismo sentido. Ahora bien, el capital autorizado. Anteriormente, pues, concebíamos el capital autorizado de 5,000 quetzales. Pregunta, ¿seguimos concibiendo los 5,000 quetzales como capital mínimo autorizado para la autorización a una sociedad anónima? Ya no, licenciado. No, ya no. ¿Y de cuánto sería entonces? 250 quetzales. ¿Seguros? ¿Están seguros? ¿Quién me dice la respuesta y su fundamento? Disculpe, Lick, son 200 según el artículo 90 del Código de Comercio. Ajá. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Ajá. ¿Cuándo y a través de qué reforma fue permitido esto? El decreto 18/2017 del Congreso de la República, Lick. Ajá. ¿Y qué más? Según mi código. Ok, pero ¿en qué fecha? Pues en el 2017, fecha exacta, si no lo tengo, Lick. Surten, tengan cuidado con eso, pónganle una calaverita porque eso se les puede preguntar y esas fechas sí consígnenlas, porque marca un precedente muy importante en cuanto a la constitución de las sociedades anónimas. Posteriormente surge algo que también pues se esperaba que tuviera un cambio radical en cuanto a la constitución de sociedades en Guatemala, que es la
son las sociedades de un solo socio, valga la redundancia. ¿Cuáles son estas? ¿Se recuerdan el nombre? ¿Se recuerdan? Son las más recientes contempladas en la ley. Elmar, Arévalo. ¿Cuáles son? ¿Son las de emprendimiento, licenciado? Exactamente, las sociedades de emprendimiento. Obviamente surgen diferentes discusiones en cuanto a la creación de las sociedades de emprendimiento. Primero, pues se discute el hecho de que si realmente eso es una sociedad como tal, porque en su creación solo hay un socio. Y lo más conveniente, pues en su caso, críticas que se apuntan a este tipo de sociedades, es que hubieran creado mejor un comerciante de emprendimiento. ¿Verdad que sí, Soar Rabaja? ¿O tiene usted algo diferente en cuanto a esto? Yo creo que Soar está poniendo atención en algo diferente. Vamos a pedir mejor que se salga de la clase y entre cuando crea que pueda estar en la clase. Entonces, pues este tipo de sociedades va a tener la primera crítica. Una sociedad creada por una sola persona, cuando se discute en sí el sentido o la naturaleza de la sociedad, que son dos o más personas. Otro es la aceptación del capital o de donaciones. Tiene cierta limitación en cuanto a recibir donaciones para que pueda funcionar la sociedad. Y ojo, pues si realmente se consideraba una sociedad de emprendimiento, se debió considerar que el Estado debía otorgarle más herramientas para su funcionamiento. Bueno, sin embargo, estas situaciones quedarán a discusión y serán producto, pues, de diferentes situaciones que ustedes podrán tomar ya sea para una tesis o inclusive para estudios de posgrado, si en dado caso quisieran ustedes seguir alguna maestría en Derecho Tributario o Derecho Notarial y Registral. Consideraciones presentes cuando vemos la sociedad anónima. El capital, ya lo hablamos, es una sociedad de tipo capitalista que toma sus formas del Código de Comercio. Y cuando nos referimos a una de las sociedades anónimas, como los bancos, nos estamos refiriendo a una sociedad anónima de tipo capitalista que adquiere su forma del Código de Comercio, pero su regulación está establecida por una ley aparte, es por una ley particular. Y entonces resalta la pregunta, ¿cuál es en sí la intención de ser de esas sociedades? Y tenemos que entender primero esto. Dividamos las sociedades en dos grupos. Sociedades de tipo personalista y sociedades de tipo capitalista. Las personalistas son las que no están formadas por acciones. Hay una junta. En cambio, en las sociedades de tipo capitalista hay asambleas, el capital social, mientras que en uno está formada por acciones, en el caso de las capitalistas, el otro está formado por aportaciones. En cuanto a los socios, por uno son accionistas y por el otro son Yasmin, Roxana, por el otro, ¿qué tipo de socios son? ¿Serían comanditarios, licenciado? No, depende, no todos. Si es una sociedad, una comandita simple, sí, pero ¿qué tipo de, son socios o qué son? Accionistas. Accionistas es de las sociedades capitalistas, pero del lado de las sociedades personalistas, ¿qué hay? Socios. En unas son socios y en otras son accionistas. Y ahí tenemos el primer círculo de diferencias entre ambas sociedades.
En unas, pues, la forma va a estar concebida, o en ambas la forma va a estar concebida en el Código de Comercio de Guatemala. Pero ojo, cuando se refiere, por ejemplo, a sociedades de tipo capitalista o de corte capitalista especiales, nos vamos a referir a sociedades como, por ejemplo, los bancos, los almacenes generales de depósito, sociedades anónimas especiales, cuya forma la adoptan del Código de Comercio, pero su regulación está por una ley especial. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. Entonces, pues, en este caso vamos a encontrar sociedades capitalistas como los bancos, cuya constitución, cuya formalización va a ser de conformidad con el Código de Comercio de Guatemala, pero ya sabemos que su regulación va a estar establecida en una ley especial. Entonces, pues acá vamos a encontrar los diferentes elementos de los cuales hemos hablado: las acciones, el valor de cada acción, el capital pagado, el depósito, obviamente, donde se debe consignar ese capital pagado. Obviamente la indivisibilidad de las acciones también se está contemplada, y vamos a encontrar todos aquellos aspectos por los cuales se va a formar la sociedad anónima, ¿sí? Las obligaciones de los accionistas, las características y forma de transferencia de las acciones, también muy importante, la titularidad de las acciones, la utilidad, ¿sí? Y como ven, los diferentes aspectos que va a involucrar la creación de una sociedad anónima. En este caso, la que ustedes tienen ahorita o están viendo, si se dan cuenta, tiene 20 páginas. ¿Sí? Es por ello que es importante que ustedes, cuando estén faccionando un tipo de estas escrituras, yo ahorita se los voy a transferir y no se preocupen, para que lo tengan ahí y le puedan ir haciendo sus cambios o las consideraciones cuando ustedes ya estén en la práctica. Pero tomen en cuenta que tienen que cobrar bien, porque son contratos que llevan tiempo. Hay que revisarlos como corresponde, porque si no, se los van a estar suspendiendo, les van a estar rechazando eso. Aparte, la impresión. Deben de colocar bien sus hojas de protocolo, porque si imprimen mal, pues obviamente, salvo que quieran salvar los errores, van a hacer un montón. Y si no, tomen en cuenta que les va a tocar que repetir todas esas hojas de papel protocolo. Y esto que esta es una pequeña. Hay constituciones de sociedades que son más grandes, entonces deben de tomar en consideración los aspectos más importantes en los cuales deben de tener cuidado. Yo actualmente estoy trabajando en una precisamente, y les puedo decir que ahorita solo llevo revisadas 35 páginas, y calculo que van a ser unas 50 por todo lo que se viene, un montón de situaciones que ha dispuesto la sociedad, y yo debo de respetar eso. Entonces también se cobra por eso. Algunos conciben la creación de una sociedad anónima y más o menos la valoran en unos 10,000 a 15,000 quetzales. Yo les diría que eso todavía es muy poco, pero dependiendo la sociedad y dependiendo también ustedes cómo vayan a valorar eso. Si se quieren dedicar al derecho mercantil, pues qué bueno, yo los felicito. Es un área que tiene muchas aristas, pero que también puede dejar muchas satisfacciones. El inconveniente es, pues, siempre lo engorroso de acudir a las instituciones para realizar este tipo de trámites. La ventaja, pues, puede considerarse que actualmente con la virtualidad se han hecho muchos cambios, y pues ya se ha facilitado un poco más esto. No los quiero ahogar realmente con esto, porque son temas que tienen muchas aristas, pero yo lo que voy a hacer para manejar esto con los temas más importantes, es, para no ahogarlos con el contenido que ya tenemos, es trasladarle cierto link que les voy a solicitar que ustedes ingresen y puedan ver los videos que aparecen ahí, y en base a eso, más algo del contenido que ya hemos visto, poder trabajar su examen final. No va a tener ninguna complejidad si han visto los temas, si han estado en clases, y ya con eso pues se les va a facilitar más la referencia para poder responder como tal. Van a hacer casos, no van a ser
realmente no va a tener mayor complejidad el examen, pero sí tienen que estudiar. A algunos ya les hace falta pocos puntos y a otros pues les hace falta ciertos puntos para poder ganar. Yo espero que realmente pues tengan la madurez para finalizar su semestre como corresponde. Ya estamos en la etapa final, ya no hay mayor complejidad en esto. Realmente ya han superado ustedes un año un poco agotador, han sacado su prontuario como corresponde, la mayoría, algunos sí me han quedado a deber, más que inconveniente con sus servidores, inconveniente para ustedes mismos, porque al final recuérdense que esto pues es su carta de presentación. Por el otro lado, pues finalizamos el semestre con su último examen final, que es el de Derecho Notarial 4, y a partir de ese día, pues ya están ustedes libres, solo esperando notas finales. Yo ya tengo el cuadro, tal como les dije, sus notas de primeros parciales y segundos, y ya solo estoy esperando, pues, que surta efecto su examen final para poder subirles la nota. Yo esperaría que ese día, los 2 días siguientes, yo ya les tenga subidas sus notas finales para que ustedes puedan descansar tranquilos en su mes de diciembre y ya solo pues prepararse para sus privados, y con eso pues concluye la labor de este servidor. ¿Dudas referente a esto? Este tema no lo voy a atacar mucho porque realmente es un tema que lleva muchas aristas, pero les voy a trasladar cierto material para que ustedes ya lo vayan estudiando y no les cause ningún problema en la práctica. ¿Dudas con relación a esto? Sí, Eduardo. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una consulta. Que usted había dicho que se le podía llevar el prontuario, pero Eduardo, con ahorita ciertas correcciones, ¿no? no voy a estar hablando de ese tipo de situaciones, más que dudas referente a la clase, por favor. Ah, muy bien. Gracias, Lee. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿dudas con relación al examen? Ligue el contenido que nos ha dado hasta la fecha y lo que nos va a mandar va a tratarse el examen. Sí, los links que van a ser únicamente de repaso, porque eso muchos ya lo vieron, entonces ya solo va a ser de repaso. A mí me interesa más la práctica. Ahorita que voy a evaluar casos, realmente no lleva mayor complejidad, no lleva mayor inconveniente. Solo les pediría estudiar un poco y ténganlo por seguro que ese examen no les va a causar ninguna molestia. Con relación al contenido dado en clase, traté de que fuera lo más certero posible en cuanto a la práctica notarial. Si ustedes se percataron, evadí ciertos elementos doctrinarios con tal de que fuera lo más asertivo posible en cuanto a la práctica notarial, que es lo que ustedes al final pues van a tomar en consideración para su quehacer profesional. No porque no sirva, sino porque todo sirve en el conocimiento práctico del derecho notarial. Sin embargo, no hay tanto tiempo como para discurrir en un semestre el derecho contractual como tal. Yo inclusive les di a ustedes otros contratos que no están dentro de su programa de estudios, pero esto fue para enseñarles a ustedes cuál era la reducción, y si se dieron cuenta, fuimos de menor a mayor, de la generalidad hacia lo particular. Y estas circunstancias, pues yo deduzco que los que realmente trabajaron, pues ya tienen la posibilidad, si no es que soñaron con los contratos, pues yo les aseguro que cuando ya lleguen a su fase privada, no les va a causar ningún problema. Ya hasta le van a recitar cualquier tipo de contrato al examinador y van a conocer los elementos producto de que ya conocen la naturaleza contractual. Esas facilidades son las que he tratado de transmitirles y hasta el momento, pues,
a pesar de que no todos se integraron a las clases como yo esperaba que fuera, pues la mayoría siguió instrucciones y hay buenas notas y realmente los quiero felicitar por eso. No hay malas notas. Los que por alguna razón tengan algo pendiente, alguna situación, les quiero dar todavía un último chance, pero para revisar los inconvenientes que se pudieran haber tenido. Y esto solo lo voy a hacer el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. De las 11 para las 2 de la tarde. Si después de esa hora ya no llega nadie, pues yo ya no voy a estar viendo ningún problema de este tipo. ¿Por qué motivo? Porque ya se les dio suficiente tiempo. Yo esperaba inclusive el otro día sábado que estuve en la oficina, que llegara la mayoría a ver eso y no llegaron. Entonces, pienso yo que no hay ninguna intención de resolver la problemática que tienen y pues yo doy por sentado pues que ya han sido abordados los temas como corresponde. Por lo otro, como les digo, pues hay muy buenos alumnos, la mayoría que ha estado en clase los quiero felicitar porque realmente pues han hecho su esfuerzo. He visto en cada uno de ustedes que se han esmerado por salir adelante, por realmente dedicarse al estudio. Esta clase en particular requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y al día de hoy, pues, solo me resta felicitarlos a ustedes. No se preocupen que no los voy a regañar. Pero realmente los quiero felicitar. Es un grupo que se ha dedicado bastante a pesar de todos los problemas. Pues ha habido dedicación de parte de ustedes. Vi muy buenos prontuarios. Yo sé que les costó desveladas, pérdidas de pareja, pérdidas de sueño, insomnio, e inclusive hasta soñar no solo con los prontuarios, sino también desayunar, almorzar con ellos, cuidarse que no se los robaran, que no se cayeran. Hubo uno que me dijo que se lo habían robado en el camino y que por eso no me lo había presentado. Pues no creo, pero bueno, pues al final el derecho a la duda todavía le permitió tener unos días más para entregarlo. No me lo entregó, pues ya queda a consideración de él. Y algunas situaciones pues que se van a dar producto del momento y que a veces, aunque su servidor ha tratado de apoyarlos en diferentes situaciones y ustedes también han tenido buenas intenciones para poder realmente comprender el contenido de la clase, pues es imposible a veces que se puedan solucionar. La virtualidad ha traído un cambio muy exagerado en cuanto a la realidad que ya debemos de aceptar, porque aunque volvamos a la presencial, esto va a seguir formando parte de nosotros, de una u otra forma. Y lo mejor, pues, es atenderlo y tomarlo como corresponde. Y es ahí donde, pues, yo les quiero agradecer por el tiempo que me han permitido ser su catedrático, por seguir las instrucciones y pues porque en determinado momento a veces tanto su catedrático pues se vuelve incomprensible, como a veces el catedrático considera que alguno de ustedes pues se vuelve incomprensible para tomar las directrices de los temas. Pero sea por A o sea por B, hemos llegado hasta este momento. Ya les puedo decir que esta sería su última clase. Nos pasamos pues a despedir. Yo los paso a felicitar. Ya en unos días pues vamos a estar celebrando su cierre. Yo creo que va a ser con derecho notarial 4 que les van a estar a ustedes tocando la chalana. Y yo pues les deseo felicitaciones. Espero que en el camino nos logremos cruzar nuevamente, que ustedes, que esto sea ya como profesionales, que ustedes le echen ganas, que no se vayan a tardar 2, 3 años para poder sacar sus privados. Esto es solo un paso. Si pudieron sacar derecho notarial 4 conmigo, los privados realmente no van a ser no van a tener mayor complejidad. Esfuércese. Realmente es un solo paso el que ustedes tienen que dar. Miren que este proceso no lo lleva solo uno, lo llevan un montón. Y el éxito de cada uno de ustedes no está en la cantidad de títulos que puedan adquirir, sino realmente del esfuerzo que ustedes, la suma de esfuerzos que hagan todos los días, el levantarse temprano, el hacer las cosas bien, el seguir estudiando, que su formación sea continua. Y les aseguro que el éxito va a llegar. Ya ahorita ya es un éxito obtenido por ustedes,
ya es su cierre prácticamente. Entonces, pues, sin más y por la hora, no sé si van a tener la siguiente clase. Yo solo quiero, déjenme tomar un par de screenshot para la historia. Recuérdale. Para el recuerdo. Si quieren, activen la cámara, por favor. Esto no es para punteos. Todos los que puedan, activen su cámara. Vamos a ver cuántos me logran salir. Vamos a ver. Activen su cámara. Falta, ok. Álvaro Roberto. Algunos hasta echándose saliva están, no importa. Lo importante es que